¿Por qué creen ustedes que sea difícil encontrar una alegría que perdure? Me refiero a ese gozo genuino que no se deja impresionar por las circunstancias difíciles o por los problemas que estamos teniendo. Es poder, como dice el apóstol Pablo, estar a veces tristes pero siempre gozosos. A veces confundimos el gozo con la felicidad momentánea. La felicidad depende de las circunstancias que nos rodean. Si todo está bien, somos felices, pero si algo no está bien, nos ponemos tristes. Pero el gozo es algo distinto. El gozo es algo que se aferra, no a las circunstancias externas, sino a aquel que sostiene las circunstancias en sus manos, y ese es nuestro Dios. Vivimos en un mundo bien complicado. Basta con que prendamos el televisor para ver las noticias o simple y sencillamente veamos en el teléfono el reporte del día y realmente son malas noticias. Nos estresan, nos hacen que nos deprimamos en ocasiones y en otras ocasiones realmente nos llenan de estrés. ¿Y qué hacemos entonces? Muchos quizá procuren llenar ese vacío interior, esa desganada manera de vivir. Lo pretenden llenar con, no sé, cosas externas, un pasatiempo, su deporte favorito, o mirándolo por televisión, tal vez unas vacaciones en un lugar paradisiaco, o tal vez comprarse el nuevo juguete para entretenerse por un momento. Y aunque de alguna otra manera estas cosas son buenas y producen en nosotros una felicidad momentánea, cuando estas se acaban, volvemos otra vez a ese vacío. Entonces la pregunta surge otra vez: ¿cómo podemos nosotros encontrar un gozo que no se evapore con el tiempo, con los problemas? ¿Cómo podemos vivir con alegría que trasciende las circunstancias, a pesar del estrés que vivimos todos los días? Leyendo uno de los libros del pastor Swindoll esta semana al prepararme para este mensaje, un libro maravilloso que se llama A Reír de Nuevo. Él cuenta una historia de un anciano que llegó al establecimiento de McDonald's. Y cuando estaba haciendo fila para pedir su comida, llegó al tablero y empezó a ver qué. Se dio cuenta de que en el carro de atrás había una joven desesperada. Y enojada comenzó a tocar el claxon de su auto para que se apurara. Entonces el hombre siguió caminando y cuando llegó a la primera ventanilla, le dijo a la señorita que la atendió que le pagaba lo que la otra persona de atrás venía pidiendo. Él se lo pagaba. Entonces, cuando pasó la segunda ventanilla para recoger su comida, miró por el espejo retrovisor y se dio cuenta de que la joven, cuando se le dijo que habían pagado su comida, se disculpó y le dijo: gracias. ¿Ah? Entonces, cuando ya está su comida, el anciano entrega los 2 tickets, se lleva su comida y la de ella también, para que ella vuelva a hacer fila otra vez y se quede otra vez comprando su comida. Y él menciona: la moraleja de esta historia es que nunca le toquen el claxon de su auto a una persona anciana. Ellos ya han vivido bastante tiempo y saben cómo salirse con las suyas. Lo cierto es que todos tenemos la oportunidad de elegir cómo nos podemos sentir ante cualquier circunstancia. Porque el gozo es una elección. Es una elección. Hemos estado hablando acerca del fruto que el Espíritu Santo produce. La vez pasada hablamos acerca del amor. Hoy vamos a hablar del gozo. El gozo verdadero que el apóstol Pablo dice que nosotros podemos generar o ya tenemos dentro de nosotros y que podemos utilizar en el momento en el que consideremos adecuado. Cuando él escribió su carta a los filipenses, si pudiéramos resumir esa carta de Pablo a los filipenses, sería el gozo inquebrantable del cristiano, porque habla acerca de eso. Pablo escribió esta carta a los creyentes de la ciudad de Filipos en circunstancias difíciles para él. Si usted no lo sabe, esta carta a los filipenses es una de las 4 cartas que se conoce como la carta de las prisiones. Pablo estaba arrestado, estaba en una casa bajo arresto domiciliario
con una de sus manos atadas por cadenas a un soldado romano las 24 horas del día. Y con todo esto, esta carta está plagada de gozo, el gozo del cristiano. La idea central de esta enseñanza el día de hoy tiene que ver con el gozo de Dios que trasciende nuestras circunstancias. ¿Sí? Ese gozo que se desborda cuando vivimos, cuando servimos, cuando conocemos, cuando descansamos en Cristo, creando en nosotros unidad y esperanza en medio de los problemas de la vida diaria. Ese es el gozo que Pablo está hablando. Es interesante que para Pablo el cristianismo tenía tanto que ver no solamente con la religión, con la fe, pero también con el gozo. No es casualidad que los términos griegos para la palabra gozo o alegría y para la palabra gracia es la misma. Es decir, gracia es caris y gozo es cara, y comparten esa misma raíz porque para él no puede haber un cristiano que no esté gozoso. No puede haber un cristiano que no tenga gozo en su corazón. No estoy hablando de felicidad, porque todos vamos a estar tristes en algún momento en la vida. Pero hay un gozo inexplicable dentro de nosotros que se mantiene firme ante las circunstancias que pasamos a diario. Por eso vamos a explorar 4 facetas del gozo el día de hoy. Primero, el gozo de vivir por Cristo, el gozo de servir a Cristo en unidad como cuerpo, que es la iglesia, el gozo de conocer a Cristo, como Pablo nos lo menciona aquí, y el gozo de descansar en Cristo. Entonces, cuando nuestras fuerzas se agotan, debemos de recordar que el gozo está anclado no a las circunstancias externas, sino a aquel que está en medio de las circunstancias habitando nuestras vidas. Cada uno de estos puntos nos van a ayudar a entender cómo podemos experimentar un gozo que no se acaba. ¿Dónde se han ido los recuerdos alegres de la infancia? Seguramente la mayoría de ustedes, y me incluyo en esto, tenemos gratos recuerdos de cuando íbamos creciendo en nuestra familia, momentos alegres. Si ustedes conocieran a mi familia, mi esposa puede ser testigo de esto, sabrán que mi familia es ruidosa, escandalosa, pero llena de gozo. Cada vez que nos reuníamos era una fiesta. No solamente había comida, había música, pero también había juegos, había diversión. Pasábamos altas horas de la noche contando las mismas historias del año pasado y nos volvíamos a soltar de carcajadas. Extraño mucho esos momentos. Pero al ir creciendo, al ir madurando supuestamente, al ir adquiriendo responsabilidades, el gozo va siendo desplazado por las responsabilidades y el estrés de la vida diaria. Después de que yo conocí las cosas de Dios, cuando me entregué mi vida a Cristo, comencé a ir a una iglesia cristiana, allá en mi natal ciudad de Culiacán. Y recuerdo que en esa iglesia, una iglesia bautista, ahí conocí los principios de la Biblia. Pero también conocí otros aspectos muy interesantes, porque llegando a la iglesia, todos teníamos que memorizar. Y antes de que llegara el predicador a predicar ese mensaje de ese día, teníamos que repetir lo que dice Habacuc 2:20. Era una forma de decirnos, cállense. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él, y así hacía la persona que dirigía el programa, calle delante de él toda la tierra. Entonces todos portábamos nuestra cara larga, porque ya estábamos en el culto, ahí no se podía uno reír. Y así cumplíamos. Con razón nos decían los bautistas, en lugar de bautistas. Algunos otros les llaman los presbiterianos. Pero ¿qué de aquellos que van a las asambleas del ay Dios? O sea, tienen apodos para todo, porque muchas veces creemos que estamos en libertad, la libertad cristiana, pero parece que vivimos vidas un poquito esclavizados de no soltar. Creemos que en la iglesia es un lugar donde todo el mundo tiene que estar serio, callado. Yo no estoy en desacuerdo con la reverencia. A mí me encanta que podamos ser reverentes, pero llega un momento en el lugar que debiera ser más seguro, tener libertad en Cristo, debiera ser la iglesia, la congregación, donde podamos disfrutar del momento, de reír. Cuando el pastor cuenta un chiste, hay gente que se enoja por eso. Y créanme, más de alguno va a mandarme un correo electrónico esta semana porque no le gustó un chiste que dije hoy. Pero de todo hay. Yo me imagino cómo pudo haber sido la vida de Jesús.
Cuando he tenido oportunidad de ir a la Tierra Santa y voy al Mar de Galilea, me pregunto, nadie ha tomado una fotografía, ha pintado un cuadro, nada de un momento de diversión entre Jesús y los apóstoles. Imagínense bañándose en las aguas del Mar de Galilea, aventándose agua uno a lo otro, subiéndose en la espalda, jugando como lo solíamos hacer nosotros cuando estábamos en nuestro pueblo allá en México o en cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué no hay cosas como esa? Me di cuenta que hay muchos árboles silvestres y entre esos árboles frutales silvestres hay platanares, hay árboles de plátanos. Me puedo imaginar a Jesús pelando un plátano y aventándole la cáscara ahí a Pedro o algo. ¿Por qué no pensamos en esas maneras? No, nos imaginamos como las películas que vemos mexicanas, ¿verdad? A un Cristo con mucho miedo, pálido. Era un hombre común y corriente, pero sin pecado. Había alegría en sus vidas. No en balde, cuando él predicó aquel famoso sermón del monte y entre los discípulos que estaban escuchándole, también estaban los fariseos y los saduceos escuchándole. Y ellos con cara larga miraban ahí como que no les gustaba lo que decía. Por eso él le dijo a sus discípulos, no sean como ellos. Ustedes no sean como ellos. Con razón lo querían matar al pobre. Pero aquellos pecadores buscaban a Jesús porque había algo magnético en él. Querían acercarse a él, la forma de ser de él, la forma de hablar de él, la forma en que les mostraba amor. Nadie quería parecerse ni a los fariseos ni a los saduceos. Querían estar cerca de Jesús. Algo los atraía en él. Recuerdo a una hermana en la iglesia allá en México que solía decir algo bien cómico siempre. Y decía, ay pastor, yo tengo que llegar temprano a la iglesia porque no quiero que la gente egoísta me quite mi asiento. Nadie tiene asientos, no son de nosotros. Y si la persona se sentó en el lugar que le corresponde a usted, esa persona no es egoísta, la egoísta es usted, que ya le ha puesto un nombre invisible a ese asiento. Hay personas que vienen y cuando alguien se ha sentado en el lugar que siempre se sienta como familia, el marido le dice a la esposa, vámonos, ya se sentaron en nuestro lugar. Hay de todo, de todo. No sé de dónde hemos sacado ese tipo de cosas. No voy a esperar a que las circunstancias se pongan placenteras para elegir el gozo en la vida, hermanos. Pablo escribió la carta a los Filipenses, expresó un gozo profundo al recordar y orar por aquellos hermanos en la fe, aquellos cristianos que él mismo había guiado a Cristo, a muchos de ellos. Y él estaba en circunstancias bien difíciles, estaba preso. Imagínense, por favor, estando ahí en ese lugar sin poder moverse a libertad, porque tenía que estar con una mano encadenada a un soldado romano. Y ustedes pensarán que el confinamiento del COVID fue difícil. Imagínense 2 años que pasó este hombre en arresto domiciliario sin poder salir de su lugar. Pero para él hizo lo mejor que pudo con sus circunstancias. En lugar de quejarse y decir, ay, ¿por qué el Señor permite esto? Dice, wow, aquí tengo audiencia cautiva. Y miraba al soldado y le dice, oye, ¿no te he contado acerca de Cristo? A ver, ven para acá. No, es que me tengo... No, tienes que ir a ningún lado. Además, estás preso conmigo, así es que siéntate, te voy a hablar acerca de Cristo. Y así cuando había el cambio de turno, cuando le ponían a otro soldado, le decía, oye, Maco, qué bueno que llegaste. ¿Te he hablado ya de Cristo? Sí, ya me dijiste la semana... déjame contarte otra vez. Uno a uno, los soldados del pretorio fue guiando a Cristo. Hubo un avivamiento en el pretorio increíble con esos soldados que venían a Cristo. Él aprovechó lo mejor de su vida, aun cuando las circunstancias eran difíciles. ¿Qué pasa con nosotros? Somos cristianos de chocolate, se pone el clima bien feo afuera y nos quedamos encerrados porque no va a ser que nos derritamos de aquí a ir a la iglesia. ¿Dónde ha quedado el gozo? Cuando es un regalo maravilloso que Dios produce en nosotros. Cuando venimos a Cristo, cuando le hemos declarado a Él como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo produce el fruto, amor y gozo. El gozo ya lo tenemos. Pablo no permitió que sus cadenas le robaran el gozo. Y por eso vamos al primer punto. Es el gozo de vivir por Cristo, como dice el primer capítulo de Filipenses. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses para que analicemos esas expresiones de gozo de Pablo cuando escribe a los creyentes de allá de Filipos. El gozo al vivir por Cristo, Filipenses 1. El gozo genuino no prospera porque nuestras circunstancias sean perfectas, sino porque nuestro enfoque está en Cristo, no en las circunstancias.
Aquí en Filipenses 1, Pablo nos muestra cómo el gozo puede florecer incluso en medio de pruebas y circunstancias adversas. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Gócense cuando estén enfrentando pruebas, porque es en medio de las pruebas que su carácter va a fortalecerse. Pablo está diciendo lo mismo aquí. En el versículo 3 le dice a los creyentes allá en Filipos: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cuando Pablo pensaba en los filipenses, su corazón se llenaba de gratitud y también de alegría, evidenciando el gozo que tenía en medio de las circunstancias que él pasaba. ¿Por qué estaba alegre? Por muchas cosas, pero entre tanto, porque estos hermanos eran muy generosos con él. Eran personas de generosidad increíble. Pablo tenía necesidades físicas, pero también necesidades emocionales. Y en las necesidades físicas, los filipenses habían provisto para él ofrenda para que él pudiera seguir adelante con la obra misionera que se había encomendado. La palabra griega que aparece aquí, cuando pienso en ustedes me lleno de alegría, es hilarante. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra hilarante, no es muy común, pero existe en español. ¿Han oído hablar del gas hilarante, el gas de la risa? Es ese nitrógeno óxido de nitroso que usan los dentistas cuando la paciente está nervioso, le está doliendo, le pone esa mascarita con ese gas y ya se pone más alegre. A veces ese sentimiento hilarante debemos tener nosotros cuando vamos a ofrendar a la iglesia. Pablo lo dijo a los corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Y si lo saben, ¿por qué entonces ustedes no son generosos? La diferencia entre conocer la Biblia y ponerla en práctica radica en una palabra. Seamos generosos, pero seamos generosos alegres. El gozo de Pablo, aún estando en prisión, se manifestaba. En el versículo 12 de Filipenses 1 le dice: quiero que sepa que todo lo que me ha sucedido ha servido para difundir la buena noticia, para difundir el evangelio. Él decía: no te preocupes, lo que me pasa no es un problema. Dios lo ha permitido porque esto es lo que Él está utilizando para que el evangelio siga avanzando. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos nosotros en ese problema que estamos teniendo? Dios lo ha permitido. De esta manera, la gloria pertenece al Señor. El gozo de Pablo era como un río que fluía a través de los valles del sufrimiento, alcanzando no solamente a soldados romanos, pero también a otros creyentes en otro lugar. ¿Saben qué? Había personas hablando de Cristo y algunos de los discípulos le decían o compañeros cristianos le decían a Pablo: mira, ahí hay otro grupo hablando de Cristo. Y Pablo decía: pero si están hablando de Cristo, ¿cuál es el problema? Que no vayan a nuestra iglesia, que no sean de nuestra dominación, ¿cuál es el problema? Al final de cuentas, Cristo está siendo predicado y eso me llena de gozo. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? ¡Ay! Se nos puso una iglesia enfrente. Uy, ya nos pusieron competencia aquí. No, aquí no hay competencia. Hay suficientes almas perdidas como para que todos pudiéramos estar ocupados todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de alcanzar a otras personas para Cristo. Tenemos que enfocarnos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Debemos vivir, como Pablo dice aquí en el versículo 27, dignos del evangelio. Dice: pase lo que pase, compórtense ustedes de una manera digna del evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo. Aunque enfrentaban oposición, Pablo les animaba a mantenerse firmes, a luchar juntos por la fe. Por eso les digo, el gozo es una decisión. Tú eliges estar gozosa o gozoso, o tú eliges amargarte. Pero es tu elección. Ahora, no estoy hablando de la felicidad. Tú puedes estar triste porque te corrieron del trabajo, perdiste un ser querido, estás peleado con el novio o la novia. Es normal. Los cristianos se ponen tristes, pero siempre gozosos, porque el gozo está supeditado a Él. Pablo lo dijo de esta manera, versículo 21: para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera la muerte puede robarnos el gozo, porque morir significa estar con Cristo. Y vivir por Cristo nos da a nosotros propósito en esta vida también. Así es que, sea una cosa o la otra, Pablo dice: estoy gozoso.
Si me muero, estaré con Él. Y si me quedo, tengo una oportunidad para seguir hablando de Él. Por lo tanto, elijo el gozo. Por eso, al igual que Pablo, tú y yo debemos nosotros estar dispuestos, en medio de cualquier circunstancia, a elegir el gozo. Yo no sé qué va a pasar en este país, en las circunstancias. No se mira muy prometedor lo que viene, pero ¿saben qué? Eso no supedita que yo esté amargado, preocupado, caminando por la calle, esperando que de repente un carro se detenga y me deporten de este país. No voy a cambiar mi actitud. Estoy siempre gozoso. ¿Por qué? Porque en medio de las cosas Dios tiene el control. Y Dios es el que está proveyendo por todos nosotros. Mi esposa me decía el otro día, oye, ¿quiere decir que a partir de ahora tú vas a tener que cargar un pasaporte en tu bolsillo, un pantalón? No. Sea lo que pase, estemos siempre gozosos, poniendo nuestra confianza en Él, que permite que todas las cosas pasen, porque así Él lo ha dispuesto. Hay gozo en vivir por Cristo. Pero ¿saben qué? Número 2, también hay gozo en servir a Cristo, pero servir en armonía, en unidad. En el capítulo 2 se enfoca en las relaciones en la iglesia, en la hermandad que debe haber. El gozo de servir a Cristo comienza con una actitud correcta. Y ahí en el capítulo 2 menciona cuál es esa actitud. Es una actitud humilde, una actitud de humildad. Y pone un ejemplo maravilloso, porque el modelo de humildad es Cristo Jesús. En Filipenses 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Se dan cuenta? Esas palabras son extrañas para un tiempo en el que vivimos, donde todo el mundo piensa primero en mis dientes y luego mis parientes. Primero yo y luego yo y después yo. Aquí Pablo dice, no, la fórmula es diferente. Considera a los otros como superiores, como más importantes que tú mismo. La verdad es que la humildad siempre está dispuesta a ofrecer esa facilidad de gozo en nuestras vidas y en las de los demás. Pablo continúa enseñándonos sobre este poder de la unidad cuando está explicando lo siguiente, ahí en el capítulo 2, versículo 2. Dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo unos con otros. Él sabía que había problemas en la iglesia en Filipos. Había disensiones entre ellos. O sea, tráiganme gozo a mi corazón, háganme feliz por fuera. Pónganse de acuerdo, llévense bien entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando nosotros trabajamos juntos en armonía, en humildad, con un propósito definido, experimentamos un gozo que trasciende nuestras circunstancias. Si nunca lo han experimentado, los invito a hacer la prueba. La unidad no solamente es un ideal del cristiano, debe ser el estilo de vida del cristiano. Esta es una invitación para que recordemos que Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Él es comunidad, quiere que aprendamos a vivir en comunidad. Y si no aprendo a llevarme bien con otros aquí en la iglesia, imagínense si estoy realmente entendiendo lo que significa la salvación. Un día cuando estemos ante la presencia del Señor vamos a ver a alguien de la iglesia y vamos a ver y decir, no puedo creer que estés tú aquí. Y la persona va a estar, yo menos creí que tú ibas a llegar aquí. Lo cierto es que al cielo no se va por portarse bien. Se va por el poder maravilloso que Cristo ha logrado y alcanzado en la cruz de Calvario y cuando ponemos nuestra confianza en Él. Es por Cristo y por Cristo solamente. Vivimos en armonía, vivamos pues de esa manera. Vivamos sabiamente, como dice aquí Pablo. Hagan todo sin quejarse, sin discutir. La palabra griega que aparece en quejarse, en murmurar, es gogutsu. A ver, repitan conmigo. Gogutsu. Esa es una palabra griega, gogutsu. Gogutsu, gogutsu, gogutsu. Ya aprendieron un poquito más de griego. Pero es una palabra interesante, porque es la palabra que significa murmurar. Y la gente se la pasa en la vida guguseando por todos lados. De todo se quejan. Si de lo que hay hasta de lo que no hay. Y él dice, no, hagan todo sin quejarse, sin discutir. Estas actitudes destruyen la unidad y nos roban el gozo de servir. ¿Cuántas personas hay aquí en la congregación que no se atreven a servir aquí en la congregación porque tienen algo en contra de alguien más o porque alguien tiene algo en contra de ellos?
Desháganse de eso. Pablo dice, háganme felices, pónganse de acuerdo, tengan un mismo propósito, un mismo sentir. Y él da ejemplos aquí en el capítulo 2 de humildad. Por ejemplo, primero pone a Cristo como ejemplo. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, Él siendo Dios, no estimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que haciendo a un lado sus privilegios divinos, se hizo como uno de nosotros. Vivió entre nosotros sin cometer pecado y fue hasta la muerte, y una muerte como mueren los criminales, muerte de cruz. Sean ustedes de esa misma actitud. Eso es radical, pero Pablo estaba hablando en serio. Luego pone el ejemplo de Timoteo. Timoteo fue pastor de la iglesia en Filipos, en Éfeso, y le estaba diciendo, busquen ustedes, les mando a ustedes a alguien que ustedes tienen mucho precio. También pone a Epafrodito ahí como otro ejemplo de entrega. Dice, él arriesgó su vida por la obra de Cristo. Entonces el gozo verdadero se encuentra cuando seguimos el ejemplo de Cristo y el de sus siervos. Los siervos fieles, cuando entregamos nuestras vidas al servicio de Dios, es Dios el que nos produce en nosotros esa forma de actuar para cumplir su buen propósito, dice Pablo aquí en Filipenses 2:12. ¿Estás tú dispuesto a servir con humildad en el lugar que Dios te tiene, ya sea en este lugar o en tu comunidad? ¿Estás dispuesto a encontrar ese gozo de servir a Cristo que no está supeditado a las circunstancias o a lo que te hicieron o que no te reconocieron, sino porque lo haces por agradecimiento a Él, lo que ha hecho en tu vida? Entonces, como dice Pablo, háganme felices, comiencen a hacerlo ahora mismo. Entonces hay gozo en poder nosotros servir a Cristo, pero también, número 3, hay gozo en conocer a Cristo más y más y más. Y Pablo le dice eso en el capítulo 3. Invita a todos a descubrir el gozo profundo que solamente surge al conocer a Cristo. Y a lo largo del capítulo 3, Pablo comparte con todos una advertencia y un testimonio. Les da el objetivo de vida y una exhortación final. Así se resume el capítulo 3. Cada uno de estos elementos subraya que el verdadero gozo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. El gozo no depende de las cosas que nos pasan, sino de aquel que ya vive en nosotros. El gozo no depende de las cosas que poseemos, sino de aquel que nos posee a nosotros. Ese es el gozo verdadero que no puede quitarse aun cuando haya problemas y situaciones difíciles en la vida. Muy diferente a la felicidad momentánea que vivimos. Seamos pues arraigados en este gozo. Pablo inicia una advertencia, Filipenses 3:1, les dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para que ustedes puedan seguir creciendo en su fe. Alégrense en el Señor. Este llamado al gozo no es opcional, es una orden, es un mandato. No se depende de nuestras circunstancias externas, depende de aquel que sostiene nuestras circunstancias. El gozo que viene de conocer a Cristo debe ser nuestra defensa en contra del orgullo y la autosuficiencia. El testimonio de Pablo en el versículo 8 del capítulo 3 dice: es más, todo lo demás no vale nada, dice, cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura para poder ganar a Cristo. La palabra basura es algo bien despectivo. La traducción de esa palabra en el griego original tiene que ver, y él piensa en trapos de inmundicia. Y si ustedes no lo saben, perdónenme mujeres, eran los trapos, las cosas que las mujeres usaban en lugar de toallas sanitarias. Cuando ya estaban llenas de sangre, se tiraban a la basura. Dice: esas son mis obras por todo lo que yo hago aquí entre ustedes. Trapos de inmundicia. Todo eso se compara con eso, con el privilegio de conocer más y más a mi Señor. Pablo no se cansaba de seguir conociendo más de Cristo. Él seguía procurando más y más aprender de Cristo. Y eso lo estaba haciendo notable. Le decía: ustedes también tienen que hacer lo mismo. No se conformen con haber terminado un curso de estudio bíblico o con un estudio de damas, un estudio de caballeros. No, sigan adelante conociendo más y más y más y más del Señor todos los días de sus vidas. Es inagotable. Pablo encuentra gozo incluso en el sufrimiento.
Filipenses 3:10 dice: quiero sufrir con Él, participando en su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Y esto nos enseña a ti y a mí que al conocer a Cristo encontramos gozo incluso en medio del dolor. Porque ese sufrimiento nos acerca más a nuestro Salvador. Porque Él sufrió, nos identificamos con Él en el sufrimiento también. En el versículo 13 al 14, Él les habla de seguir avanzando. Esa frase que todos ustedes conocen. Dice: no, amados hermanos, yo no he logrado, no lo he alcanzado ya, pero me concentro solo en esto. Olvidando el pasado, fijo la mirada a lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Olvidando ¿qué? Lo que ha pasado, los problemas, lo que te han hecho, las circunstancias difíciles de tu vida. Olvidar no es olvidar necesariamente, sino elegir no recordar. Que Dios no se olvida de nosotros, aunque la Biblia dice que Él se olvida de nuestros pecados. Dios no padece amnesia. Dios elige no recordar nuestras faltas. También nosotros debemos hacer lo mismo. Elijamos no recordar lo que nos han hecho y mantengamos nuestra mirada hacia enfrente, a seguir la meta que nos ha trazado, hasta lograr llegar a atravesar esa meta y recibir el premio para el cual hemos sido llamados a recibir por medio de Cristo Jesús. Un contraste tremendo. La alegría de Él no es la ciudadanía de este mundo, sino la celestial. En cambio, dice el versículo 20, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esperábamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, y Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y nos transformará en un cuerpo glorioso igual que el de Él. El gozo de conocer a Cristo nos da una perspectiva eterna, no una perspectiva terrenal como la que tenemos nosotros. Nos ayuda a elevarnos un poquito para ver las circunstancias desde su punto de vista, no nuestro. Conocer a Cristo nos da esperanza de seguir avanzando. Esta semana, dedica tiempo a conocer más profundamente a Cristo. Abre tu Biblia, busca conocerle más a Él. Porque en ese conocimiento de su palabra encuentras realmente un gozo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Hay gozo al conocer a Cristo. Y finalmente, hay gozo en descansar en Cristo. Capítulo 4 nos habla de eso. Enseña que hay un gozo profundo a descansar en Cristo Jesús. Este gozo se revela en 3 áreas fundamentales de nuestra vida: la unidad, la paz interna y el contentamiento. En cuanto a la unidad, en el versículo 2 de Filipenses 4, Pablo comienza el capítulo exhortando a 2 hermanas de la iglesia que estaban teniendo problemas. No sabemos si eran líderes de la iglesia, no sabemos si era una la esposa del pastor y la otra la esposa de un diácono, no sabemos, pero eran hermanas muy activas en la iglesia, que antes trabajaban juntas. Es interesante porque miren, Evodia y Síntique, nunca se les va a olvidar estos nombres. ¿Están listos? Porque pueden ser representativos de 2 de los problemas más frecuentes por el cual hay discordia dentro de la congregación. Evodia nos ayuda a entender como aquella persona que evade los problemas. Y Síntique es aquellos que en lugar de evadir, ¡boom!, no tienen tacto. O sea que sin toque, ahí llegan y nos dicen lo que piensan, en lugar de tener tacto. Así es que a todos aquellos que son Evodias o Síntiques, Pablo está hablándoles: pónganse de acuerdo. Habla con el pastor de la iglesia y les dirige esta carta y le dice: les ruego que se pongan de acuerdo estas hermanas. Busquen la unidad. Les ruego porque pertenecen al Señor, o sea, son cristianas, y que arreglen ese desacuerdo. Y luego les dice una orden muy categórica en el versículo 4 de Filipenses 4. Alégrense siempre en el Señor. Lo repito, alégrense. No es opción, es una orden. Alégrense en el Señor. La unidad en Cristo nos permite vivir con alegría auténtica, una alegría que no se basa en emociones pasajeras ni en circunstancias adversas, sino es una unidad que experimentamos únicamente cuando descansamos plenamente en la promesa del Señor. Y ese descanso nos da paz. Ahí en el versículo 6 del capítulo 4, Pablo dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Esa es una fórmula increíble. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo.
Y a mí me cuesta a veces trabajo no preocuparme por nada. ¿Por qué? Porque soy un ser humano supeditado a las cosas que miro alrededor. Y esto es un desafío para mí. Porque lo primero que yo hago es preocuparme. Pero tengo que recordar lo que Pablo está diciendo aquí. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este descanso se basa no en la ausencia de problemas, hermano, sino en la presencia constante de Dios en medio de los problemas. Es atrevernos a mirar los problemas y en lugar de verlos con miedo, decirle a los problemas: qué grande es mi Dios. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, hay una paz que no podemos explicar, de saber que Él cuida de nosotros. Y aquí es donde Pablo dice aquella famosa frase en Filipenses 4:19: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está mirando todos los problemas, los sufrimientos. Todo lo he podido superar. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado la fuerza para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Porque tiene contentamiento. Porque solamente estar en la presencia de Dios le basta. Y Pablo concluye este capítulo diciendo: y este mismo Dios, quien cuida de mí, suplirá todo lo que sea necesario con las gloriosas riquezas que nos da por medio de Cristo Jesús. Podemos descansar en Cristo y eso provoca gozo. Un gozo que no podemos nosotros explicar. Por lo tanto, vivan en unidad como hermanos que son. Oren sin cesar y aprendan el secreto del contentamiento. Esta semana los desafío a aplicar estas 3 palabras clave para experimentar el gozo, descansar en Él. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar la alegría? Como dije al principio, la respuesta, como hemos visto, es determinada por lo siguiente: el gozo de Dios trasciende nuestras circunstancias. El gozo de Dios trasciende nuestros problemas. No es la fuente de gozo las cosas que nos rodean, sino aquel que está dentro de nosotros. El verdadero contentamiento no depende de tener circunstancias perfectas, sino de conocer a la persona perfecta, y ese es nuestro Dios. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. Saben, yo he descubierto entonces que el gozo genuino no tiene nada que ver con la edad, o la ocupación, o el lugar donde vivimos, o la educación, o el estado civil. No, el gozo es una elección, tú eliges. Hay un poema maravilloso de Ella Wheeler Wilcox que dice lo siguiente, escucha: un barco navega al este, otro navega al oeste. Independientemente de cómo sopla el viento, es la dirección de las velas, no de los vientos, lo que determina el rumbo al que vas. ¿Qué rumbo vas a elegir? ¿Hacia dónde vas a izar las velas? Los vientos no son el problema, es como izas tú las velas, para dónde te vas a mover, porque tú eliges estar gozosos aunque estés triste. El gozo depende de Dios. La felicidad puede ser pasajera y depende de las circunstancias. Así es que hay que reír en esta vida a través de lo que Dios ya ha hecho y lo que nos ha enseñado, y poder descansar en Él. En la pared de la oficina de un amigo mío hay un cuadro increíble y me llamó mucho la atención porque esa leyenda que estaba en ese cuadro dice lo siguiente: cuando muera quiero irme como mi abuelo, en paz y descansando en su sueño, no gritando y chillando como todas las personas que estaban con él en el auto. Esa es la clase de perspectiva que tenemos que tener. Elegir el gozo. Elegir el gozo. Entonces tengo para ustedes 4 aspectos basados en estos capítulos de Filipenses como práctica. Primero, aprendamos a vivir por Cristo. Encuentra inspiración en el ejemplo de Cristo, hermano. Él es el mejor modelo que podemos seguir nosotros. Sé humilde, vive en humildad, obedeciéndole a Él.
Para vivir gozoso necesitamos el mejor modelo y ese es Cristo. Él es el que tenemos que poner como modelo a seguir. Número 2, sirve a Cristo, pero hazlo en armonía, en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 133. No es necesariamente juntos, pero en armonía. El Señor envía bendición y vida eterna en un lugar así. Entonces, como dice Pablo, háganme feliz, pónganse de acuerdo unos con otros. Número 3, conozcamos más y más de Cristo. Sigamos adelante, no nos cansemos de seguir estudiando la palabra del Señor una y otra vez, busquemos más. Y finalmente, confiemos en Él, descansemos en Él. Mantengámonos firmes en la carrera. Descansar en Cristo es dejar nuestras cargas a sus pies y no recogerlas cuando nos vayamos, porque somos muy buenos para orar y pedirle al Señor que nos ayude con nuestros problemas y luego terminamos de orar y agarramos nuestros problemas y nos los llevamos con nosotros. No, déjaselos a Él. Si los has llevado a la cruz de Cristo, déjaselos allí. Esta carta de Filipenses es el gozo que puede brillar en un corazón de una persona que ha entendido que el gozo verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de aquel que sostiene las circunstancias. Ese mismo gozo puede brillar también en tu vida el día de hoy. Hemos hablado de este gozo. Hemos hablado de la verdadera generosidad. Hemos hablado incluso de las circunstancias que no cambian. El gozo que encontramos en Dios no depende de todo lo que nos rodea, sino de Él mismo, que es la fuente de su gozo. El salmista dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Si no lo has experimentado, es que no te has puesto a pensar que la felicidad pasajera que vives no tiene nada que ver con el gozo permanente que es estar en su presencia. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes una relación con Cristo, tienes toda la razón por sentirte triste y amargado, porque en ti no existe el verdadero gozo. Es cuando tienes tú una relación personal con Cristo que puedes experimentar el gozo en toda su plenitud. ¿Alguna vez has hecho una decisión por Cristo? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco la condenación, yo sé que soy malo, pero quiero que me perdones y reconozco que tú eres mi Salvador? Una oración sencilla como esa no es mágica, es simplemente una declaración de fe en el cual estoy reconociendo que yo necesito de Cristo y que necesito que Él esté en mi vida. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Él, que tiene el poder para condenarnos, no lo hace. Cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio estaba ahí en el suelo, después de que la habían arrastrado y de que le habían tomado los cabellos y la habían puesto a los pies de Cristo, y le preguntaron a aquellos de los fariseos y de los líderes religiosos, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla hasta que muera. ¿Tú qué dices? Lo que hicieron poner a él en un predicamento. Porque si él decía, no, tengan compasión, está violando la ley de Moisés. Y se decía, bueno, castíguela. ¿Dónde quedó la gracia? Entonces no tenía escapatoria. Él se arrodilla al suelo y hace una figura, se levanta y dice, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se vuelve a arrodillar. Alguien dice por ahí que a lo mejor lo que escribió en el suelo eran los diferentes pecados, y debajo de los pecados comenzó a poner los nombres de algunos de ellos. No sabemos. El punto es que una a una las piedras fueron cayendo al suelo y se fueron. Luego el Señor se levanta, mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ya nadie te condena? No, Señor, ya nadie. Pues yo tampoco te condeno. Levántate y ve en paz. Muchas veces nosotros somos muy buenos para aceptar el perdón de Dios. Pero fíjense las palabras de Jesús a esta mujer. Ya nadie te condena. Y eso la incluía a ella. Eso te incluye a ti. Tal vez tú has escuchado el perdón de Dios y lo has aceptado, pero tú te sigues condenando a ti mismo o a ti misma. Dios te dice hoy, tienes que descansar en el gozo del Señor. Si Él te ha perdonado, tú también debes perdonarte a ti mismo o a ti misma. Y esa es la maravillosa promesa de aquel perdón, del único que tiene el poder y la autoridad para condenarnos y elige no condenarnos sino perdonarnos. En Él hay plenitud de gozo. Y es el gozo lo que te ofrezco a ti que no tienes una relación con Cristo. ¿Quieres tú reconocerlo?
aquí vamos a estar y con gusto hablamos contigo. Si sientes en tu corazón pasar enfrente y hacer esta oración, aquí oro contigo. Si alguno de ustedes ya como creyentes está alejándose de caminar con el Señor y quiere postrarse en el altar y dejar esas cargas a Él y recibir nuevamente esta noticia del gozo que debe fortalecerlos, háganlo. Ese es un momento para empezar de nuevo, para disfrutar de este gozo, de este fruto del Espíritu que ya está produciéndose en nosotros. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Yo quiero orar por ti. Mientras el grupo de alabanza viene y toma su lugar, vamos a hacer esta oración. Vamos a meditar en este aspecto. En Jesús, en Dios, hay plenitud de gozo. Padre bendito, yo sé que hay personas que me están escuchando en este momento, que tal vez no sepan que tienen una relación cercana, personal con su Hijo Jesucristo. A ellos yo quiero dirigirme en este momento y pedirle, bendito Dios, que haga la obra completa en sus vidas. Que perdone sus pecados. Que restablezca una relación de ellos con usted, bendito Dios. Perdónalos. Ahora, Señor, tal vez haya personas aquí que ya tienen una relación con Cristo, pero el orgullo, la vanidad, las preocupaciones de este mundo nos han robado el gozo que solamente le pertenece a usted. Yo quiero hacer esta oración por ellos y por mí, porque yo sé lo que significa, Señor, estar preocupado, molesto, estresado. Pero gracias por recordarnos por medio de su palabra que la felicidad y el gozo, aunque buenos, tienen mucho que ver con cuál es el objeto de nuestro amor. Y si el objeto de lo que amamos es usted, bendito Dios, entonces nuestro gozo es perdurable y queremos ese gozo. Padre, perdónenos por nuestros pecados, perdónenos por nuestras fallas. Te pedimos, bendito Dios, que haga la obra completa en nuestras vidas y nos ayude a recordar, Señor, que en su presencia hay plenitud de gozo. Al pasar, Señor, a este momento en el que vamos a hacer una alabanza, cantar una alabanza final, ayúdenos, bendito Dios, a poner atención a esas palabras que vamos a entonar. A darnos cuenta, Señor, que más que una oración es un canto de gozo, de júbilo, que debemos entonar desde lo más profundo de nuestro ser, recordando, Señor, que usted es milagroso, que usted es maravilloso, que usted es el que puede hacer las cosas de nuevo y así lo quiere. Y gracias por recordarnos que en su presencia hay plenitud de gozo, gozo duradero, porque su diestra nos sostiene. Y es por los méritos de Cristo, aquel que vino a mostrarnos como modelo cómo debemos servir con humildad. Aquel que no escatimó lo suyo, sino que lo dejó a un lado para someterse a su voluntad. A ese Jesús, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En ese nombre oramos y es en su nombre en quien nos encomendamos, porque solo en Él existe el verdadero gozo. Padre, gracias por Cristo Jesús y por el gozo que nos identifica como sus hijos. En su nombre oramos. Amén.